mensaje de hoy tiene el siguiente título, amados. La oración de un justo no es todopoderosa, pero el Dios del justo sí lo es. ¿Cuántos dicen amén a ese título que hemos puesto a esta prédica? La oración de un justo no es todopoderosa, pero el Dios del justo sí lo es. Amén. Como les dije, la experiencia que tuve al preparar este mensaje, yo comencé a preparar el mensaje desde Santiago 5:16, y yendo a Santiago, que es un libro del Nuevo Testamento, en este versículo 5:16, en la segunda parte del versículo, la parte B, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero resulta que después me encuentro con un personaje que, en este mismo texto de Santiago, con un personaje que pertenecía al Antiguo Testamento. Y en la línea del estudio que yo estaba haciendo, la exégesis de esa frase, la oración eficaz del justo puede mucho, partiendo cada una de esas partes de ese versículo y esa oración tan cortita, que dice mucho, me encontré con esto de Elías en el versículo siguiente. Vamos a leer, por favor, en Santiago 5, 16, 17 y 18. Dice allí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Si el verso 16, que leíamos recién, hace referencia a un justo, y luego en el 17, en el verso siguiente, toma como referencia a Elías, diciendo que él era un hombre común, como tú y como yo, el cual fue eficaz en su oración, esto nos llena realmente de esperanza. Es decir, lo que nos está diciendo Santiago es que Elías no tenía ninguna diferencia contigo o conmigo, ninguna diferencia. Un hombre sujeto, dice, a pasiones semejantes a las nuestras. Verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Este hombre, justo delante de Dios, aunque sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sujeto a errores semejantes a los nuestros, sujeto a temores semejantes a los nuestros, sujeto a sentimientos semejantes a los nuestros, porque vamos a ver más adelante el relato de cuando Elías enfrenta a los falsos profetas de Baal, y después de eso, Jezabel lo amenaza de muerte, y Elías huye y se esconde en una cueva. ¿Sí? Se esconde finalmente en una cueva. ¿Cómo decimos? Es increíble cómo un hombre que fue capaz de enfrentar a 450 falsos profetas, después huye de la esposa del rey por la amenaza de muerte que esta mujer profirió sobre él, y cae en una depresión que se quería morir. Se quería morir Elías, ¿sí? Entonces, vemos allí en Elías un hombre como nosotros, que pasa situaciones, circunstancias, altos y bajos, momentos difíciles, momentos mejores, momentos como cada uno de nosotros, y estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo cual significa también sujeto a errores, sujeto a situaciones problemáticas en su vida, etcétera, 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 tal como cada uno de nosotros. Pero este hombre, considerado un siervo de Dios, que lo vamos a ver justamente en detalle ahora en la lectura que vamos a tener a continuación, un siervo de Dios, un justo hombre de Dios, este hombre justo tuvo una oración tan eficaz y tan poderosa en momentos especiales de su vida como este que relata Santiago. Elías oró y cerró los cielos por 3 años y medio. Luego Elías vuelve a orar y pide lluvia a Dios,
y la lluvia desciende sobre la tierra. O sea, su oración fue eficaz. Ahora, tener esta oración tan eficaz, tener este poder, manejar, administrar este poder que tenemos en nuestras manos, el poder de orar eficazmente, ¿sí? Es muy importante que nosotros lo tomemos para nuestra vida y por eso es importante introducirnos en la vida de Elías y en otros ejemplos que vamos a ver a continuación. Yo les invito a que leamos ahora Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Hay un momento crucial en la vida de Elías, como les decía, donde se demuestra este poder en la oración eficaz que Elías llevó a cabo en su vida. Primero, déjenme aclarar este término eficaz, ¿sí? Que viene de eficacia, por supuesto. La palabra eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, ¿sí? Esto es ser eficaz. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Ok? Es decir, una oración eficaz, entonces, es aquella oración que tiene la capacidad de lograr el resultado de lo que ustedes están orando. De que lo que ustedes están orando pueda ser concretado, materializado con la respuesta de Dios. Eso sería ser eficaz en nuestras oraciones. Vamos a leer entonces este pasaje completo y vaya por favor usted haciéndose la imagen de esta situación que vivió Elías. Un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero muy eficaz en sus oraciones. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab era el rey de Israel en este momento. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Fíjense el desafío que va a poner ahora Elías. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Estos 450 falsos profetas, escojan uno. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Fíjense que Elías le dice el nombre de vuestros dioses en plural. Invoquen al que quieran. Si quieren, invóquenlos a todos, les dice Elías. En otras palabras, y yo invocaré el nombre de Jehová, o sea, el único Dios, el Dios de Elías. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El que demuestre la respuesta con fuego, este será el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros mismos, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. ¿Sí? Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. No invocaron a otros dioses, sino que invocaron al mayor de todos, el que era considerado el dios de los dioses en estas épocas antiguas. El nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Esto era una costumbre en el ritual que se hacía a Baal, que los sacerdotes saltaban y danzaban, ese tipo de cosas hacían frenéticamente alrededor del altar como parte de los ritos y ceremoniales que se hacían a Baal. Y verso 27 dice, y aconteció al mediodía, habían estado toda la mañana invocando, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, pues Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, burlándose de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero, otra vez repite, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. No hubo voz, no hubo respuesta, ni tampoco había quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Fíjense lo que hace Elías. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, verso 34 sigue diciendo, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, o sea, sobre el animal y sobre la leña. 4 cántaros de agua. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Amén. Es decir, 12 cántaros de agua fueron derramados sobre el animal del sacrificio, sobre la leña, sobre el altar y sobre las zanjas alrededor del altar. Allí cayó todo este agua. De manera que el agua corría alrededor del altar, dice el texto, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Escuchen muy bien esta partecita. Aquí ya está orando. Elías ya está orando. Elías tiene claro a quién está orando, ¿sí? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Israel, y también tiene claro quién es Él. Él dice, yo soy tu siervo. Y luego dice esta frase tremenda, que es lo que vamos a descubrir en adelante, qué es lo que realmente hizo efectiva esta oración, hizo eficaz esta oración. Dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Él es Dios. Jehová es el Dios. Amén. Qué tremenda experiencia que vive Elías, el profeta de Dios, en este momento tan particular de su vida frente a 450 profetas de Baal.
no solo estaba todo el pueblo de Israel allí que se había convocado, que había sido convocado por el rey, sino que estaban estos 450 falsos profetas que estaban saltando allí, estuvieron durante horas saltando, invocando a su falso Dios, y no había voz que respondiese, no había Dios que escuchase esa oración. Por más oraciones que se hicieron durante horas y horas y horas, no hubo respuesta. Entonces, esto nos deja en principio algo muy claro. La oración en sí misma no tiene ningún poder por el solo hecho de ser una oración. No hay poder en la oración por el solo hecho de ser una oración. Porque si esa oración está hecha a un Dios que no escucha, a un falso Dios, y está hecha por gente injusta como estos falsos profetas, pues obviamente nunca va a haber respuesta alguna. Esta era una oración impotente. Las oraciones, en realidad, porque no es solo una oración, sino que fueron 450 personas orando. Imagínense ustedes semejante escenario, ¿sí? Cualquiera que entrase en un lugar así, que encuentra gente saltando y clamando a Dios y todo, y tremenda parafernalia y manifestación allí de oración, cualquiera pensaría que está en un lugar que es un avivamiento lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Sí? ¿Sí o no? Un movimiento ahí espiritualista que está ocurriendo, gente clamando a su Dios, gente buscando a su Dios, gente saltando y glorificando a su Dios, invocando a su Dios. Eso parece todo un avivamiento. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Vamos a detallar los verbos que encontramos en estos textos. En Primera de Reyes 18:26 dice: y ellos invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, respóndenos, Baal. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, ¿qué nos queda claro aquí? Número 1, que invocaron por horas. O sea, la cantidad de oración, por mucha que sea, por muchas horas que se ore, si se ora en una condición de falso corazón, ante un Dios falso que no responde, un Dios muerto, que tiene ojos y no ve, como dice el salmista, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, tiene boca y no habla, ¿sí? Esas oraciones no van a tener ningún tipo de resonancia o respuesta. Dice además que pedían a Baal que responda. Le pedían a su Dios que respondiese. Y su Dios ni siquiera escuchaba. Su Dios, que tenía boca, tampoco respondía. Qué tremendo lo que estaba ocurriendo allí frente a la multitud de Israel, frente a este escenario de profetas que representaban al Dios que Israel estaba idolatrando en aquel tiempo. Y por eso claudicaban en el corazón, dice el texto bíblico. Ellos claudicaban pensando, bueno, ¿será que Dios es Jehová, Yahweh, como también se le llama? ¿Será Él el verdadero Dios o será Baal, quien debería ser nuestro Dios? ¿Sí? Ese problema Israel lo tuvo desde que salieron de Egipto. Ustedes recuerdan cuando Moisés sube al monte a orar, a buscar la presencia de Dios, y el Señor le entrega allí los 10 mandamientos, y cuando él desciende del Sinaí, del monte Sinaí, él desciende y se encuentra con el pueblo que estaban adorando a Baal, un becerro de oro que habían hecho justamente para darle gloria y declarar que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. O sea, increíble, una cosa tremenda, que se manifestó en muchas de las generaciones de Israel. No en todas, pero en muchas de ellas se manifestó la idolatría como pecado generacional que se iba pasando de generación en generación e iba causando un desastre entre Israel y su Dios, la relación con Dios. Otra cosa que hacían, dice este versículo, saltaban cerca del altar.
Era un salterío, allí como ven ustedes en la imagen que está en la pantalla. Estaban saltando, sí, tratando de llamar la atención de su Dios. Y fíjense que en la imagen también ustedes ven cuchillos. El texto bíblico habla de lanzas, se flagelaban, se cortaban sus carnes, su cuerpo, para derramar sangre delante de su Dios, para que Él les contestara. Y nada ocurría a pesar de semejante sacrificio que ellos estaban haciendo. El verso 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Hasta chorrear sangre sobre ellos, como era su costumbre. Es decir, que esto lo hacían a menudo, esto era algo que lo hacían de continuo, esto era algo que se hacía como una práctica cúltica, ¿sí? Y todo el pueblo quedaba impresionado por estos profetas, entre comillas, estos profetas que laceraban sus cuerpos, que mortificaban su carne, su cuerpo, para agradar a ese Dios llamado Baal. Clamaban a grandes voces. A grandes voces. Otro de los verbos que vemos aquí entonces es que clamaron. El otro verbo es que se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Clamaron a grandes voces, se sajaron. Verso 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Pasó el mediodía. El texto nos viene contando, hasta el mediodía hicieron tal cosa. Y pasado el mediodía, como no había respuesta de Baal, ellos comenzaron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero, otra vez lo repite, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Podemos poner los textos, por favor, al pie? Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Amén. Pasó el mediodía. Habían estado gran parte de la mañana clamando, orando, gritando, invocando, lacerándose, saltando. O sea, era toda una parafernalia impresionante lo que estaba ocurriendo frente a una tremenda multitud del pueblo de Israel reunido allí. Reunido nada más y nada menos que por el propio rey. El propio rey había convocado al pueblo de Israel ante este escenario dantesco, podríamos decir, que se estaba produciendo frente al público. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando. Pero ahora fíjense que dice que gritaban frenéticamente. Allí me detuvo el Señor. Frenéticamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es hacer este tipo de cosa de gritar frenéticamente? Qué llamativo, ¿no? Porque ya decía que gritaban a grandes voces antes. Ahora dice que gritaron frenéticamente. Entonces, obviamente me fui a buscar el significado de la palabra frenéticamente. Y la definición es esta. Es un adverbio que describe la manera de realizar una acción de forma agitada, intensa y con gran excitación, a menudo debido a una emoción fuerte como el miedo, la preocupación o la euforia. Se refiere a un estado de ánimo o comportamiento que raya en lo incontrolable, donde la persona o cosa actúa con mucha energía y rapidez, sin orden ni pausa. ¡Qué tremendo! Se volvieron locos, perdieron el control, se desbordaron. Estaban desesperados porque su Dios no les contestaba. Estaban como locos porque su Dios, que tenía ojos y no veía, orejas y no oía, boca y no hablaba, no pasaba nada, no ocurría nada. El acuerdo que había hecho Elías con ellos era que el Dios que respondiera por fuego o con fuego era realmente Dios. Y no pasaba nada. Esta gente se llenó seguramente de terror, de temor. Imagínense, estaban frente al rey. Eran 450 parásitos del Estado, porque el Estado sostenía a esos profetas para que llevaran a cabo esos cultos que hacían. 450 parásitos que no tenían respuesta de su Dios en ese momento.
todos chorreados de sangre, todos heridos, todos lastimados. Gritaron como locos durante horas, oraron, clamaron, invocaron, gritaron, saltaron. ¿Qué no hicieron? Me hace acordar algunas reuniones cristianas que he visto. He visto algunas reuniones con cierto carácter parecido. Mucha parafernalia y no hay respuesta a la oración. Y no pasa nada. Y no hay respuesta. No hay fuego que descienda del cielo sobre las vidas de las personas. Entonces hay que preguntarse, ¿qué está pasando? Esto parece un avivamiento, esto parece un mover espiritual impresionante, pero la verdad es que no hay voz que se oiga, no hay respuesta que se oiga, ni señal alguna que se manifieste del verdadero Dios. Mucho movimiento, mucho frenesí, mucha locura, mucha parafernalia, como les digo. Yo estoy utilizando la palabra parafernalia con todo lo que significa esta palabra, ¿sí? Muchos ritos ceremoniales y cosas religiosas que no tenían absolutamente ningún resultado. No hubo, dice el verso 29, ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. En resumen, ¿qué hicieron entonces estas personas? Invocaron por horas. Pedían que Baal responda y nada. Saltaban cerca del altar. Ellos clamaban a grandes voces. Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Gritaron frenéticamente y no pasó nada. Estas son las 6 cosas que describe el texto que acabamos de leer que hicieron estos falsos profetas. Invocaron, pidieron, saltaron, clamaron, se sajaron, se lancetearon, gritaron y nada. No pasó nada. Entonces, ahí queda demostrado absolutamente que por más horas de oración que acumules, si tú estás orando con un corazón que no es justo delante de un Dios que tampoco existe, pues puedes orar durante días enteros y no habrá respuesta alguna. El único Dios que responde es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el creador del universo. Él es el único que responde. Él tiene ojos y ve, tiene boca y habla. Él sí que responde y es todopoderoso. La oración, además, debe reunir el requisito de que es hecha por un hombre justo. Por un hombre o una mujer justa. ¿Sí? Si el hombre no es justo y viene en esa condición a reclamar delante de Dios algo, pues la palabra de Dios dice también claramente que Dios no oye la oración de los impíos. Clarísimo, clarísimo. O sea, el Dios puede ser el correcto, pero la condición del corazón la incorrecta. Dios no escucha la oración de los impíos. O te humillas y pides perdón, si no, no hay acceso a su gracia. Si no hay previo arrepentimiento, si no hay previa humildad delante de Dios y reconocimiento de que Él es Dios y nosotros la nada misma, pues entonces no habrá apertura del trono de la gracia. El trono de la gracia se abre para los humildes. Para los humildes. A los soberbios, dice la palabra del Señor, Dios los mira de lejos. Dios los mira de lejos. Que sigan su camino. Que hagan lo que ellos quieren hacer en su soberbia y después verán los resultados. ¿Sí? Después verán los resultados. Dios, siendo Dios, ni siquiera los soberbios los aplasta. Los deja que vivan su propia experiencia y que se hiervan en su propio caldo de soberbia, ¿sí? Para que vean los resultados que les trae eso a su vida. Es decir, entonces, que no pasó absolutamente nada. Queda demostrado entonces que acumular oración, como dijimos, horas de oración, en estas condiciones no es la manera. Ahora, el verso 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, prestemos mucha atención aquí, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres
Dios en Israel y sea manifiesto, repitamos allí la misma frase, y sea manifiesto que yo soy tu siervo. Un siervo que se presenta como tal, con absoluta integridad y sinceridad en su corazón, como tal, como siervo, no es una persona soberbia, no es una persona altiva, no es una persona orgullosa. Es un siervo, es alguien que no reclama derecho alguno, es alguien que se somete a su amo, es alguien que está para servir, es alguien que está para hacer lo que su amo dice, no para lo que él quiere. Luego dice, sea manifiesto que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. La pregunta es, ¿quién tenía el mayor interés? Escuche bien esta pregunta, por favor, que nos va a revelar algo tremendo. ¿Quién tenía el mayor interés de que Dios se manifestara como el verdadero Dios de Israel? Vimos en todo el pasaje a varios protagonistas de este momento. Primero vemos a 450 profetas de Baal, vemos allí también al rey Acab, vemos a Dios mismo siendo protagonista, vemos a Elías, el profeta de Dios, vemos a Baal, el falso Dios, y vemos a todo el pueblo de Israel reunido en el lugar. Todos estos son protagonistas de esta situación que está ocurriendo. ¿Quién de todos estos eran, quiénes o quién era el interesado en que Dios se manifestara como el verdadero Dios de Israel? Repito, los 450 profetas, el rey Acab, Dios mismo, Elías, Baal o el pueblo de Israel. ¿Quién? Piense un poquito. ¿Quién era el verdadero interesado? Primero, no tenemos que olvidarnos de que fue una situación que originó esto de que Dios se manifestara. Fue una situación que dio origen a esta situación de desafío que se produjo entre Elías y los falsos profetas, que está escrita en el verso 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es decir, que lo que dio origen a este desafío entre profetas, lo que dio origen a este escenario bélico espiritual, podríamos llamarle, lo que dio origen a esta situación tan asombrosa y tan terrible ante la vista, ¿sí? Tan sangrienta, tan terrible, lo que dio origen a todo esto era que el pueblo estaba con un corazón dividido. El pueblo estaba claudicando. El pueblo no sabía a quién adorar. El pueblo no sabía si adorar a Baal o adorar a Yahweh o a Jehová. Ellos no sabían a quién adorar. Cuando el profeta Elías los confronta por esto, ellos no dijeron una sola palabra. Fíjense que dice que el pueblo no respondió palabra. El pueblo, no una persona, sino una multitud de gente. Una multitud de gente se encontró sin respuesta ante el profeta. No supieron responder ni una sola palabra. ¿A quién deberíamos adorar? ¿A quién deberíamos adorar? Corazón partido, como dice la canción, ¿sí? El corazón partido. El corazón en dos partes. El corazón dividido. La palabra del Señor dice que el hombre que vive en esa condición de ambigüedad, el hombre de doble ánimo, no es constante en sus caminos. El hombre de doble ánimo vive una vida tibia. No tiene compromiso con este ni con el otro. ¿Sí? Este era el estado de Israel en ese momento. Esta fue la situación que dio origen a este desafío entre profetas. El pueblo claudicaba, dice el texto bíblico. Ahora, esta palabra claudicaba, ¿qué significa? La palabra claudicar tiene que ver con ceder a la tentación. Ceder a la tentación. Es decir, el pueblo cedía a la tentación de la incredulidad o de no creer en Dios,
y cedía en la tentación de idolatría a Baal. Cedía a la incredulidad y cedía a la idolatría a Baal. Este era el estado del corazón del pueblo de Dios en ese momento. Repitamos el verso 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí está la respuesta, por mandato tuyo. O sea, no es que a Elías se le ocurrió esto para pasar una tarde divertida, ¿sí? O para hacer una parafernalia religiosa delante del pueblo de Israel. No es que a Elías se le ocurrió hacer semejante cosa como despedazar un buey como sacrificio allí sobre el altar, llenarlo de leña, meterle 12 cántaros de agua, hacer una zanja alrededor para que se llenase de agua con granos. Es una cosa tremenda lo que hizo Elías. Y desafiar a los profetas de Baal a que el Dios que respondiese con fuego sería el verdadero Dios. Todo esto que ocurrió y que hizo Elías, dice aquí Elías, revela en el versículo 36 que lo hizo tal como Dios se lo mandó que hiciese. Entonces ahí estamos viendo tras bambalinas a Dios actuando con un propósito. ¿Qué fue lo que Dios observó en Israel? Un corazón dividido, tibieza espiritual. ¿Qué fue lo que vio Dios en el corazón de Israel? Un pueblo sin compromiso con Él, un pueblo que no le adoraba, un pueblo incrédulo, un pueblo que caía vez tras vez en la idolatría a Baal. Entonces Dios decidió intervenir en esta situación. Y si nosotros hubiésemos sido Dios, de pronto hubiésemos enviado esas lenguas de fuego que cayeron sobre el altar y los barríamos a todos. De paso, así no se nos termina el problema completo, ¿no? Sin embargo, Dios estaba queriendo mostrar y manifestar su gloria y su poder en ese sacrificio porque Él quería lograr un objetivo, que fue el que efectivamente finalmente se logra a partir de lo que Elías hace de acuerdo con la voluntad de Dios y en oración. Una oración que fue pública, todo el mundo escuchó esta oración y que fue una oración eficaz. Es decir, Elías no hizo lo que se le ocurrió, no fue producto de su imaginación. Elías había estado en la intimidad con Dios y a Elías se le reveló que debía hacer eso que hizo paso a paso. Paso a paso, Elías llevó a cabo todo este ordenamiento, las 12 piedras que tomó representando a cada tribu de Israel, ordenó el altar, puso la leña sobre él, sacrificó el animal, lo despedazó y lo puso sobre la leña, hizo colocar 12 cántaros de agua. O sea, toda una cosa tremenda que llevó seguramente un buen tiempo hacerlo, esa gran zanja que hizo alrededor del altar para que el agua no se escapase, sino que quedase en ese lugar. Todo eso, dice Elías aquí en el verso 36, lo hice por mandato tuyo. Tuyo. Es decir, Elías estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba obedeciendo, aunque eso era o parecía una locura lo que estaba haciendo. Una locura. Una verdadera locura. Que del cielo viniese fuego para consumir este sacrificio. Era una cosa increíble para la mente humana racional que muchas veces quiere razonar las cosas que Dios puede hacer quebrantando las leyes que son lógicas y naturales. Eso es una intervención de Dios, una intervención divina. Es algo sobrenatural realmente lo que ocurre en un momento como este. Entonces, ¿quién era el verdadero interesado en demostrar que era el verdadero Dios que respondía con fuego? ¿Quién era? Dios mismo. Dios mismo. Él había planeado todo desde el principio. Dios estaba detrás de toda esta situación
habiendo analizado que su pueblo se alejaba de él, habiendo analizado que su pueblo Israel claudicaba en su corazón y que una vez y otra vez y otra vez caían en la incredulidad y se entregaban a la idolatría a Baal, Dios decide intervenir de manera poderosa, gloriosa, para volver el corazón de Israel otra vez hacia él y tener misericordia de su pueblo. Este relato a mí me estremeció. Me estremeció. Dice el verso 38. Entonces, una vez que todo fue hecho como Dios lo había ordenado, una vez que cada cosa estuvo en su lugar en ese altar, una vez que se llevó a cabo el paso a paso que Dios le había dado al profeta Elías, entonces, dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y presta atención ahora, ¿qué cosas consumió? Consumió el holocausto, la leña, las piedras fueron consumidas, las piedras, las 12 piedras, las 12 rocas fueron consumidas y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! Allí sí que hubo poder de Dios manifestándose gloriosamente en este acto profético. Esto sí que fue un acto profético maravilloso llevado a cabo en este momento histórico de la vida de Elías. No nos olvidemos de esto. Cuando uno lee estas historias de estos superhéroes de la fe, como se les suele llamar a veces, uno lee eso y dice, wow, qué tremendo este Elías, por favor, pero qué hombre más grandioso, más tremendo, más... ¡Qué hombre impresionante! ¿Quién como Elías? Y sin embargo Santiago dice, Elías, un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a las mismas pasiones que cada uno de nosotros, oró y cerró el cielo por 3 años y medio y no hubo lluvia. Oró y abrió el cielo nuevamente y hubo lluvia. Oró, en este caso que estamos leyendo, oró y pidió fuego del cielo y el fuego descendió y consumió hasta las rocas. Dios mío. ¿Puede un hombre como tú y como yo entonces, cuando Santiago hace esta comparación, qué nos está queriendo decir? ¿Puede un hombre como tú y como yo entonces tener este poder, administrar este poder en oración? ¿Qué cree usted? ¿Lo crees o no lo crees? Ese poder está disponible para nosotros los que creemos, dice la palabra del Señor. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está disponible para nosotros los que creemos, dice Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Se nos tiene que abrir el entendimiento y comprender esto, dice el apóstol Pablo. Oro por ustedes, le decía a los hermanos de Éfeso. Ustedes son preciosos, son una iglesia de amor, son una iglesia de fe. Pero estoy orando por ustedes para que Dios les ilumine el entendimiento y puedan comprender la esperanza a la cual han sido llamados y el poder supereminente de Dios que está disponible para nosotros los que creemos. De esto está hablando Santiago, haciendo referencia a un hombre como Elías, haciendo estas obras impresionantes por medio de una oración eficaz. Por medio de una oración eficaz. Y aquí, otra vez, me detiene el Señor en la reflexión de su palabra y me lleva a contar cuántas cosas consumió su fuego. ¿Cuántas cosas consumió su fuego? Consumió, número 1, el animal. Consumió la leña. Número 3, las piedras. Número 4, el polvo. Y número 5, el agua. 5 cosas consumió el fuego de Dios en este sacrificio que Elías estaba presentando conforme a la voluntad de Dios delante de todo el pueblo de Israel. 5 cosas. Los hebreos, para entender
por qué estas 5 cosas son importantes y que para los hebreos fue una cosa extraordinaria que pasara esto. Los hebreos practicaban algo que se llamaba gematría. Gematría o numerología bíblica se le suele llamar en términos más modernos. Numerología bíblica. O la gematría, lo cual consistía en darle a cada letra del alfabeto hebreo un valor numérico. ¿Sí? Se le daba un valor numérico. Y cada número representaba cosas importantes para Israel. Ahora, en este caso, vemos el número 5 presente aquí. Entonces ellos, con esa mente hebrea que practicaba la gematría, que tenían conocimiento de los significados de los números, al contar 5 cosas, ¿qué era lo que se les estaba revelando al pueblo de Israel en este momento? El número 5 simbolizaba para ellos la gracia de Dios. Eso representa en numerología bíblica el número 5, la gracia de Dios, su favor inmerecido hacia la humanidad y también la provisión y la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Imaginen ustedes lo que estaba ocurriendo en ese momento. 5 cosas que les estaban hablando a ellos. Les estaba hablando directamente a ellos. 5, representando la gracia de Dios. El favor inmerecido hacia su pueblo. ¿Tendría algo que ver con lo que estaba haciendo Elías? Porque de pronto algunos intérpretes bíblicos inclusive dicen, no, la gematría es una cuestión de los hebreos y que nosotros ni siquiera la deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, la numerología bíblica tiene una significación importante en la interpretación de las Escrituras. ¿Qué fue lo que expresó precisamente Elías en el verso 37? Dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y escucha ahora, aquí está el propósito final. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es decir, que la respuesta de fuego, la respuesta de el poder manifiesto de Dios en fuego y quemando estas 5 cosas que representaban la gracia y el favor de Dios, precisamente Elías dice que se trataba de eso, de Dios volviendo el corazón de su pueblo hacia Él, dándole una vez más una oportunidad de arrepentimiento en sus vidas y que dejaran de claudicar entre Dios y Baal. Fíjense cómo lo dice la TLA. Este versículo en la traducción del lenguaje actual dice así: contéstame, mi Dios, contéstame, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Dios mío, qué maravilla, qué misericordia. Qué Dios tan amoroso, tan clemente. Qué misericordia con Israel. Una vez más, Dios, detrás de ese escenario, moviendo cada pieza estratégicamente para que ocurrieran cosas tan significativas para Israel, dándole un mensaje claro, aún a través de la oración pública del profeta Elías, cuando él dijo estas palabras. Es decir, el pueblo de Israel estaba escuchando al profeta Elías cuando él decía, si tú respondes esta oración y respondes con fuego, estás confirmando que lo que tú quieres, lo que tú deseas, es que tu pueblo se vuelva a ti, se acerque a ti y reconozca que tú eres Dios y no Baal. Dios mío, qué maravilla. Dios estaba dispensando su gracia y su amor a su pueblo Israel. ¿Cómo reaccionó Israel ante esta demostración de poder y de amor? Dice el verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios.
Eso sí que fue un avivamiento. Eso sí que fue un verdadero avivamiento, un despertar de conciencia. Un avivamiento no es una parafernalia, un movimiento estrambólico de cosas allí ceremoniales y ritos y cosas que parecen que todo eso genera todo un mover espiritual y que todo... No, eso no tuvo resultado. Lo que sí tuvo resultado fue la oración de un hombre justo, un siervo de Dios, que oró alineado con la voluntad de Dios, alineado con el propósito de Dios. No oró lo que se le antojó, oró conforme a lo que Dios ordenó. Oró conforme a la voluntad de Dios y no la propia. No hizo ni dijo cosas a su antojo. Hizo y dijo cosas que Dios había establecido por su palabra con él. Y esa oración trajo la respuesta del cielo con fuego que consumió estos cinco elementos que desde la gematría para ellos significaba que Dios estaba dispensando su gracia, su favor inmerecido. Porque ese era lo que el profeta había manifestado y lo manifestó en la oración diciendo, porque tú deseas que tu pueblo se vuelva a ti. Tú deseas que tu pueblo se acerque a ti. ¿Se imaginan ustedes siendo parte de ese pueblo que estaba allí en el corazón claudicando, luchando con la incredulidad, con la idolatría? Hoy en día la idolatría se puede manifestar en el amor al dinero, el amor al trabajo, todo lo que tenga que ver con esas cosas que se anteponen entre Dios y tú. Cuando tú pones primero alguna cosa en tu vida antes que a Dios, eso es un acto de idolatría. Hay muchas cosas que tú puedes hoy idolatrar y no darle a Dios el tiempo que Él se merece de tu vida. No tener con Dios la relación que Él desea tener contigo. No ser justo en eso con Dios. Recuerden que practicar justicia es darle a cada uno lo que le corresponde o pertenece o le pertenece. ¿Sí? Y aquí vemos a Dios actuando maravillosamente misericordioso con este pueblo que era rebelde, incrédulo, idólatra. Qué tremenda misericordia Dios con su pueblo Israel. Ahora, este mensaje tiene varias conclusiones. No nos podemos quedar con una sola, porque todo el párrafo nos enseñó unas cuantas cosas. Así que yo escribí aquí unas cuantas conclusiones también. Escuche, por favor. Conclusión número 1. Conclusión número 1. La oración en sí misma no tiene poder sobrenatural. Lo primero que entendimos. La oración, por el hecho de ser una oración al Dios, quién sabe qué, no quiere decir esto que esa oración tenga algún poder sobrenatural, milagroso o extraordinario. El poder, entonces, no reside en la oración como acto, sino en o a quien se dirige esa oración, es decir, al Dios verdadero. ¿Y en qué condición está el que ora? Porque Santiago nos decía que el que ora es justo en este caso. Así que, número 1, la oración de poder, la oración que va a concretar, que va a ser eficaz, es cuando es dirigida al Dios verdadero. Y número 2, con una condición correcta en nuestro corazón. Las oraciones frenéticas de los profetas de Baal no tuvieron efecto porque su Dios era tan falso como ellos. 450 hombres tratando de recibir respuesta de un falso Dios. Conclusión número 2. La eficacia de la oración depende de 2 factores claves. Número 1, la identidad de Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, a diferencia de los ídolos falsos como Baal. Entonces, número 1, tener claro que nuestro Dios es todopoderoso. Es importante cuando oramos. ¿Por qué? Porque yo puedo descansar en ese poder sin límites
para pedir a Dios sabiendo que Él puede contestar lo que yo estoy pidiendo, que no hay nada imposible para Dios. Segundo, la condición del orante, del que ora, debe ser una persona justa, como hemos dicho, alguien que está en comunión con Dios, que vive conforme a la voluntad de Dios. Elías, aunque humano, como cualquier otro de nosotros, fue eficaz porque su vida agradaba a Dios. Con todos sus bemoles, con todas sus virtudes y defectos, Elías era un hombre justo, que le daba a Dios lo que le corresponde a Dios y le pertenece. Él tenía a Dios en el lugar que debía tenerlo en su corazón. Él tenía claro quién era Dios. Él sabía que Dios, el Dios de Israel, era el Dios todopoderoso y que ese Dios se comunicó con él y le dio pasos específicos a seguir para llevar a cabo esta estrategia de avivamiento que Dios le dio para que todo Israel se volviera a él en este momento. Conclusión número 3. La oración eficaz, entonces, está alineada con la voluntad de Dios. Elías actuó, como dijimos, como leímos, por mandato divino. Lo leímos en el verso 36. No por iniciativa propia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que a veces también se puede caer en el error de querer hacer actos de fe que no son tales. No son actos de fe, son actos de osadía. Cuando tú vas a llevar a cabo un acto de fe, tienes que estar seguro de que estás haciendo la perfecta voluntad de Dios en ese acto. Estás alineado con la voluntad de Dios en ese momento y en esa oración que estás ofreciendo a Dios. El objetivo de Elías no era llevar gloria para él. El objetivo de Elías era glorificar a Dios. Glorificar a Dios, que Dios se manifestara en gloria, en poder, y su nombre sea glorificado por todo ese pueblo que claudicaba, que todo ese pueblo finalmente cayera de rodillas, como ocurrió, y adoraran diciendo, Jehová es el Dios. Entonces, es muy importante la condición del corazón del que ora. ¿Sí? Muy importante. Él no estaba buscando gloria propia, sino glorificar a Dios. Y en segundo lugar, él estaba buscando restaurar la fe del pueblo de Israel. Vemos entonces aquí que los intereses de Elías como siervo de Dios eran intereses puros, santos, justos. Nuestra oración tiene que estar empapada en esas virtudes. Tiene que estar empapada en esas virtudes que agradan a Dios. Cuando oramos en esa condición de corazón delante de nuestro Dios, somos escuchados, somos oídos por nuestro Dios. Esto contrasta con las oraciones de los falsos profetas de Baal, que con tanto ritualismo, vacío, autoflagelación y tanta parafernalia, no consiguieron nada. Ellos no estaban buscando lo que Elías buscaba a través de esta oración. Conclusión número 4. Dios es quien desea revelarse. El milagro del fuego en el Carmelo no fue para beneficio de Elías, sino para que Israel reconociera a Jehová como el único Dios, como veíamos en el verso 36 y 37. El número 5, que estuvo presente en todos los elementos que fueron consumidos por el fuego, simboliza la gracia, mostrando su deseo de restaurar a su pueblo, como nos decía el verso 38. Conclusión número 5. La fe verdadera requiere decisión. La fe verdadera requiere decisión. Elías desafió al pueblo a dejar su doble ánimo, o retó a este pueblo a dejar su doble ánimo en el verso 21. La oración poderosa surge de una fe exclusiva en Dios, no en mezclas espirituales. Elías no hizo una mezcolanza de cosas, ni una mezcolanza de ritos, ni ceremoniales, no. Estableció allí, como Dios se lo había ordenado, lo que Dios había dicho, eso fue lo que hizo, y punto. Luego oró y Dios respondió. Conclusión número 6. La humildad y dependencia de Dios son esenciales. Elías reconoció que era solo un siervo, en el verso 36. Solo un siervo, en contraste con la arrogancia de los falsos profetas de Baal.
Santiago, volviendo al primer versículo que compartíamos al principio de este mensaje, Santiago 5:16, destaca que cualquier creyente, no solo héroes espirituales, como habíamos dicho de Elías, puede orar con poder si vive en justicia. Cualquier hijo de Dios puede orar en los mismos términos que hizo Elías y conseguir resultados extraordinarios con esa oración eficaz. Y por último, la conclusión número 7. La oración eficaz transforma realidades. Elías oró, decía Santiago en el verso 17 y 18. Elías oró y la lluvia cesó. Elías oró y la lluvia volvió. 3 años y medio sin lluvia. Hasta que Elías no dio la orden y no oró en esa dirección, no hubo respuesta del cielo. En el Carmelo, en este monte donde Acab reunió al pueblo de Israel, su oración cambió el corazón de Israel. Imagínense, todo el corazón de esta nación fue convertido a Dios, adoraron a Dios, dejaron de dudar de Dios y de darle gloria a un ídolo falso por causa de esta oración específica, estratégica, alineada con la voluntad de Dios, esta oración pública que hizo Elías delante de todo el pueblo. La pregunta sería ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas para nuestras vidas? ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas? Número 1, orar al Dios verdadero. Es decir, esperar en el Dios verdadero, confiar en el Dios verdadero, clamar al Dios verdadero, buscar al Dios verdadero. No busque respuestas en ídolos. Colosenses dice, el apóstol Pablo, refiriéndose a la avaricia, dice, porque la avaricia es idolatría. ¿Cuánta gente anda detrás de las cosas materiales, dejando su vida en juntar y acumular cosas materiales que ninguna respuesta traen a su vida? Hace unos días, una persona que cumplió 70 años, conversando conmigo, me dijo esto. Es una persona que cualquiera que lo ve de afuera diría, este es un hombre exitoso, esta es una mujer exitosa, mira la cantidad de cosas que ha acumulado en su vida. Autos de alta gama, tierras, casas. Y esa persona me dijo, he cumplido 70 años. ¿Y qué he hecho? Yo temblé cuando este hombre se autocuestionó de esa manera. He cumplido 70 años. ¿Y qué he hecho de mi vida? Cualquier hombre terrenal, mundano, materialista, le diría, pero varón, mira todo lo que tú has juntado en esta vida. La respuesta de él sería, no me sirve de nada. No me sirve de nada. ¿Qué he hecho para Dios? La palabra del Señor nos aconseja en el libro de Eclesiastés, no te olvides de Dios en los días de tu juventud. No sea que viniendo los días malos, mirando hacia atrás, tengas pesar de esos días. ¿Qué hiciste con tus años de vida? Elías agradó a Dios. Elías puso a Dios en el lugar correcto. Elías fue un hombre que rindió su vida a Dios. Y Elías fue honrado, siendo llevado directamente por Dios a su presencia. Un hombre que puso a Dios en el lugar que le corresponde y a los ídolos en el lugar que corresponde. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida?
Segunda aplicación práctica, vivir en justicia. La eficacia de la oración está ligada a una vida de obediencia. ¿Quiero respuestas concretas? ¿Quiero a Dios a mi favor? ¿Quiero a Dios materializando mis sueños en Él? Sueños que Él ha preparado para mí. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo es esto? Es que Dios, todo hay que hacer como Dios manda y como Dios quiere. Es que, amado, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. No te fíes de tu propia prudencia, dice la palabra. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, pero no lo son. Por eso lo mejor que puedes hacer es confiar tu vida en las manos del Señor y soñar sus sueños en ti. Preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es tu sueño para mí? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué debo hacer, Señor, para agradarte? Y obedece. Y vas a ver a Dios fluyendo en tu vida, librándote de males, bendiciéndote con bienes. Cuando digo bienes no me refiero a bienes materiales, sino a todo tipo de bienes que necesitamos en esta vida. Número 3, alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios, como Elías. Buscar su gloria y buscar su propósito en nuestras oraciones. Buscar su gloria y su propósito. No venir ante Dios con un listado de supermercado. ¿Sí? Muchas veces venimos ante Dios con una lista de peticiones como si fuese Dios un dispenser de un supermercado y vamos allí a decir, Dios, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá, dame... ¿Cuándo le vamos a preguntar al Señor qué es lo que Él realmente quiere darnos? Amén. Y por último, confiar en la gracia de Dios. Él quiere responder. ¿Para qué? Para mostrar su amor y su verdad, para mostrarse como Dios verdadero a nuestras vidas. Lo que estaba simbolizado en ese número 5 que veíamos, esos 5 elementos. Allí está Dios mostrando su amor hacia nosotros. La oración eficaz entonces, no es magia. Es comunión con el Todopoderoso. El poder no está en nuestras palabras, sino en el Dios que las escucha cuando venimos a Él con fe y corazón sincero. Termino el mensaje leyendo Salmo 51, verso 17 en la palabra de Dios para todos. Allí dice, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. Dios no desprecia el corazón humilde y arrepentido. Cuando venimos ante Él con un corazón quebrantado, la gloria de Dios se manifiesta en respuestas poderosas a nuestras vidas. Muchas veces, yo sé que algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué el pastor siempre que termina la predicación, por qué no ora por nosotros? ¿Por qué no hace como todos los pastores hacen? Que ellos oran, ellos claman, ellos gritan, ellos saltan, muy parecido a lo que hacían estos otros, ¿no? Para que Dios responda en favor del pueblo. ¿Y qué hace el pastor de CCBM? Cada vez que hablamos de temas como estos les dice, vaya a su cuarto, cierre su puerta y busque a Dios en lo privado y en lo secreto. Y allí Dios, que escucha en lo privado y secreto, recompensará en público. ¿Por qué? ¿Por qué hago las cosas como hago? Porque mi deber y el propósito del ministerio pastoral es llevarlo a usted a Cristo, es llevarlo a usted a tener comunión con el Espíritu Santo, es llevarlo a usted al Padre, es llevarlo a usted a tener su propia relación con Dios y no que yo sea el intermediario, el santito a quien hay que venir porque Dios lo escucha más al pastor que... No. Falsas doctrinas. Dios te escucha tanto a ti como a mí. Santiago dice, Elías, varón sujeto a las mismas pasiones que tú y yo. A mí me escucha Dios tanto como te escucha a ti. Yo tengo tantas virtudes y defectos como los tienes tú. Pero si nosotros venimos ante el Padre con un corazón quebrantado, humilde y arrepentido, pues entonces vamos a encontrar gracia. Vamos a agradar a Dios.
Y si tú oras alineado con su perfecta voluntad, que será el tema del próximo domingo, si tú aprendes a orar alineado con su voluntad, entonces la respuesta está asegurada. La respuesta está asegurada. Y tú te puedes mover con toda confianza. Con toda confianza. Y tú puedes hacer declaraciones que suenan grandilocuentes o hasta locuras. Pero cuando Dios te lo dice y tú oras conforme y alineado a su voluntad, Dios lo hace. Estos días atrás, mi esposa les contaba que fuimos invitados a predicar en aquella iglesia donde estaba. Yo hice, este fue el llamado que hice. Como prediqué sobre que Dios es un Dios de cosas imposibles, que Dios hace posible lo imposible, entonces dije, bueno, milagros, definimos lo que era un milagro, que es una intervención divina, es una intervención de Dios en la escena humana para hacer posible lo que es imposible para nosotros. Expliqué todos estos conceptos y luego al finalizar dije, todos los que quieran un milagro del Señor pasen aquí adelante y vamos a orar. Milagros de tipo físico, sanidad física, milagros relacionales, del matrimonio, en la familia, milagros financieros, puertas abiertas laborales, etcétera. Todo tipo de milagros que la gente necesitara. Y pasó todo el mundo. Termino de hacer esa oración, que les comentaba recién mi esposa, que no lo explicó medio por encima. Termino de hacer esa oración y digo en ese momento, muy bien, ahora solamente quédense aquí adelante los que están enfermos. Los demás que pasaron por otro tipo de milagros pueden ir a tomar asiento, ¿sí? Y todo el mundo se quedó ahí adelante. Entonces yo digo, no me entendió esta gente. Y les repetí, hermanos, los que están enfermos solamente quédense aquí adelante porque ahora voy a ministrar sanidad a los enfermos. Los demás pueden ir a tomar asiento. Y otra vez nadie se movía. Entonces ya me llamó la atención y digo, pero ¿ustedes están todos enfermos? Y me siento con la cabecita así. Una cantidad de gente enferma tremendo. Todos habían pasado por sanidad prácticamente. Quién sabe, oraron por otras cosas, pero en ese momento por sanidad. ¡Wow! Me asombró la cantidad de gente enferma. Bien, entonces le pregunto a una mujer, mujer, ¿tú por qué pasaste? Y ella me dice, por mi niño. Y lo apunta a su niñito que lo tenía recostado en una banca. Se había quedado dormido desde el primer minuto que yo había empezado a predicar. Empecé a predicar y el niño se durmió. Y ahí estuvo dormido durante toda la predica. Y me dice, por mi niño. ¿Y qué le pasa a tu niño? Pues mi niño tiene pie plano y tiene un soplo al corazón. Tiene un soplo al corazón. Y eso le afecta y bueno, me contó cómo lo afectaba y demás. Ok, entonces le digo a esta mujer algo que el Señor me ha dicho a mí que haga. Es decir, como lo hizo Elías. Así como tú me dijiste que lo haga, así lo hago, Señor. Entonces, cuando hacemos las cosas alineados con su voluntad, Dios responde. Es así de sencillo. Entonces le digo a esta mamá, madre, ¿tú crees que Dios tiene poder para sanar a tu hijo? Sí, claro, me dijo. ¿Tú crees que Dios puede hacerle la curvatura del pie a tu hijo? Sí, claro, por supuesto, creo. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le dije. Le vamos a pedir a Dios que nos dé una señal de sanidad completa. Porque nosotros no podemos dar de alta a un niño de un soplo al corazón. Tampoco podemos comprobar que el niño haya sido sanado de tal cosa. Pero sí podemos pedir señales a Dios. Entonces le dije, ok, vamos a pedir a Dios que nos dé una señal visible. ¿Cuál sería la señal visible? Que si Dios le hace el arco al pie del niño, que eso sí es visible y comprobable y mucho más por la mamita, la mamá que conoce el pie de su niño de toda la vida, entonces si Dios le hace el arco al pie de tu hijito, pues entonces Dios, eso será la señal que Dios nos dará para decirnos que también sanó el soplo al corazón. ¿Lo crees, mujer? Sí, pastor, lo creo. Ok, entonces sácale el calzado a tu hijito, le dije. Ni siquiera volvimos a orar ni nada de eso. Y le dije, sácale el calzado a tu hijito y muéstrame el arco que Dios le hizo en el pie. La madre va, le saca el calzado, mira el pie y se larga a llorar y se quebranta esta mujer mirando el pie de su hijito. Le digo, ¿qué pasa, madre? Me dice, mi hijito no tenía este arco. No tenía este arco, tenía el pie casi cóncavo hacia afuera. Era un pie súper plano y ahora tiene este arco tremendo. Lloraba esa mujer. Bien, ¿qué fue lo que le pedimos al Señor? Que si hacía eso, era señal de que había sanado el soplo al corazón. Entonces, ve tranquila, mujer, que lo revise el médico y el médico le va a dar el alta porque el soplo no está más. Así es como Dios responde. Así es como Dios responde a nuestras oraciones cuando pedimos en fe, en confianza, con tranquilidad. No hay que hacer ninguna parafernalia.
allí no me puse a gritar, ni a saltar, ni a hacer ningún movimiento extraño ni frenético. No, nada. Sácale el calzado y muéstranos lo que Dios hizo. Y ese fue el primero de todos los milagros que hizo Dios esa noche en ese culto. Hay poder en el nombre de Jesús, amados. Hay poder en nuestro Dios. Y ese poder está disponible para nosotros los que creemos. Amén. Próximo domingo, segunda parte de este mensaje que nos va a seguir abriendo el entendimiento para comprender este poder que nosotros podemos administrar como hijos de Dios en la oración eficaz. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos en esta noche por esta palabra que nos has compartido. Señor, cuánto consuelo, cuánta esperanza viene a nuestra vida cuando entendemos tu voluntad. Señor, qué bueno es saber que tú nos amas y que estás dispuesto a dispensarnos tu gracia, tu favor, tu poder. Está disponible, dice tu palabra, para con nosotros los que creemos. Señor, muchas veces sabemos que tenemos algo, pero no sabemos usarlo. Estamos aprendiendo a través de estos mensajes que vamos a compartir este y el próximo domingo con tu ayuda. Señor, estamos entendiendo cómo administrar esta gracia, Señor, este medio de gracia que tú has provisto para nosotros, tus hijos, llamado oración. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y tan misericordioso como lo has sido con Israel, lo serás y sigues siendo con nosotros también, Señor. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Llena el corazón de tus hijos de confianza, de fe, Señor, de verdadera adoración y que nosotros podamos, así como el pueblo de Israel de aquella generación, postrarnos ante ti y declarar: tú eres el Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que solo tú eres digno de recibir. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.